Ustedes me dicen. ¿Ya? Bueno, muy buenas tardes. Pasamos a darle el reporte diario sobre la situación en la región que nos está afectando por la pandemia del coronavirus. Tal como lo anunció el ministro de Salud, don Jaime Mañalich, después de 5 semanas de cuarentena, la ciudad de Punta Arenas va a levantarse esta medida restrictiva, pero sin embargo van a permanecer los cordones sanitarios y esta vez van a ser más estrictos para evitar el desplazamiento de personas que están en la ciudad de Punta Arenas, que ha sido el núcleo de contagio en la región, hacia el resto de las ciudades o poblados de la región, vale decir, hacia las distintas comunas. También esta cuarentena se va a levantar a partir del día jueves a las 22 horas, que es cuando termina la cuarentena, y hay que recordarles que a partir de las 22 horas hasta las 5 de la mañana del día viernes tenemos el toque de queda, por lo tanto la ciudad todavía va a seguir con esta restricción de desplazamiento, así como toda la región. Tal como todos los días les he informado, el tema de los permisos y de los salvoconductos que se pueden obtener para desplazarse durante estos horarios de restricción. Los permisos temporales que son para desplazarse durante las horas de cuarentena, en el día de ayer se solicitaron 17.539 permisos, de los cuales 17.442 fueron a través de la comisaría virtual y 97 en forma presencial en la comisaría de Carabineros acá de Ignacio Carrera Pinto. Por otro lado, en el tema de los salvoconductos, estos llegaron a 996 salvoconductos, de ellos 974 se obtuvieron por la comisaría virtual y solamente 22 en la comisaría, a través de forma presencial en la comisaría de Carabineros. Volvemos a reiterar que aun cuando se cambiaron y se pusieron más restricciones para poder tener estos salvoconductos, que solamente están limitados a una cantidad de 7 a la semana, seguimos con números relativamente altos de personas que siguen circulando. Por otro lado también, y así como lo hemos estado manifestando esta semana, en el día de hoy hemos presentado 2 nuevas querellas contra personas que han infringido estas disposiciones sanitarias de permanecer resguardados. Una es a una persona que está positiva con coronavirus y que no respetó la cuarentena que tenía, ¿no es cierto?, de quedarse confinado en su hogar. Y la otra es una persona que ya ha en reiteradas ocasiones estado infringiendo el tema de la cuarentena, así que esas 2 personas en el día de hoy se les ha interpuesto una querella contra porque tal como lo hemos dicho, el no respetar estas medidas constituye un delito. También quiero aprovechar esta ocasión para referirme al tema de los bomberos. Ustedes saben que los bomberos en el día de ayer hicieron una manifestación, tocaron sus sirenas, tengo entendido que hoy día también lo iban a hacer, en señal de protesta por una rebaja en los presupuestos que les está otorgando el gobierno para poder desempeñarse. Todos estamos claros que Bomberos de Chile es una institución que nace con la República casi y es tremendamente querida y valorada por toda la ciudadanía. Y es por eso que esta medida que ha tomado la Dirección de Presupuestos de rebajar estos recursos hacia ellos, hoy día se está conversando y se están discutiendo en el gobierno central para ver cómo revertir esta situación, porque estamos claros de que ellos necesitan de estos recursos para poder desempeñar. Han cumplido una labor fundamental de ayuda a la comunidad desde el estallido social, ahora en esta pandemia que nos está afectando, y así también como lo han hecho anteriormente y totalmente desinteresados. Por eso valoramos y reconocemos toda la labor que ellos hacen y no me cabe la menor duda que vamos a poder llegar a buen puerto en esta situación que nos está afectando, y para eso necesitamos conversar y dialogar con ellos, y eso es lo que está haciendo el gobierno, ¿no es cierto?, para que ellos puedan seguir realizando su trabajo. Pero también quiero que se entienda que esto no es antojadizo. Las reasignaciones que está haciendo la Dirección de Presupuestos de todos los dineros fiscales va justamente en el sentido de poder ayudar a la comunidad para poder salir adelante y sobre todo en el tema de salud, ¿no es cierto?, de esta pandemia que nos está afectando. Por lo tanto, hay que llevar recursos para allá, pero también hay que proteger a las familias y el trabajo. Y por eso muchos de estos recursos se están destinando para esas obras. Ustedes saben que el presidente de la República ha anunciado varias medidas de ayuda
tanto para los trabajadores dependientes. Hoy día hay una ley que se está discutiendo en el Congreso para los independientes. También se han entregado bonos y todo eso necesita recursos que el Estado tiene que ir redistribuyendo. Por otro lado, en el día de ayer, el señor ministro de Economía, don Lucas Palacios, anunció que las personas que están trabajando para hacer los despachos a domicilio o conocidos como deliveries también van a poder trabajar durante el toque de queda. Vale decir, desde las 22 horas hasta las 24 horas van a tener permiso para poder repartir y están autorizados para hacer sus despachos, que son principalmente de elementos esenciales y de comida. Y como mensaje final, quiero recordarles que todavía en la región tenemos casos positivos que están, si bien están aislados, están cuarentenados, pero el virus sigue circulando en nuestra región. Aun cuando no tengamos cuarentena a partir del día viernes en la mañana, les vuelvo a reiterar a las personas que se autocuarentenen, que tomen todos los resguardos y las medidas sanitarias, ¿no es cierto?, para evitar el contagio. Esto, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, depende mucho de cada uno de nosotros y de la voluntad que pongamos. Por lo tanto, les hago un llamado a que, aun cuando no tengamos cuarentena, tratemos de salir lo menos posible y de mantenernos aislados, no juntarnos ni hacer reuniones, porque el agruparse y tener reuniones sociales es lo que llama y permite el contagio del virus. Por lo tanto, seamos responsables y consecuentes y pensemos en todos los demás, en nuestros vecinos, en nuestros adultos mayores. Por lo tanto, el llamado es a ser responsables y a cuidarnos. Y tal como lo he dicho siempre, Magallanes, quédate en casa. Muchas gracias. Quería consultarle con respecto a lo que anunció esta mañana el ministro Jaime Mañalich con respecto al levantamiento de la cuarentena. Usted lo acaba de ratificar, pero queda en la duda porque el ministro informó de que la medida iba a comenzar a regir a partir del viernes a las 22 horas, pero no quedó muy claro. Usted dice el día jueves. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, yo creo que ahí puede haber sido un lapsus del señor ministro, porque él se estaba refiriendo a distintas localidades del país, ¿no es cierto? Y puede ser que haya alguna localidad que tenga distinto horario donde entró en cuarentena. El decreto que ratifica la cuarentena para la ciudad de Punta Arenas tiene vencimiento para el día jueves a las 22 horas. Por lo tanto, por eso es que yo manifesté que el día jueves a las 22, pensando que después entra el toque de queda, por lo tanto, es el día viernes a las 5 de la mañana que la ciudad va a poder empezar a circular. Intendente, aprovechar de preguntarle respecto a este levantamiento de cuarentenas, los servicios, por ejemplo, Zona Franca, el mall, los distintos locales, ¿van a comenzar a trabajar o no? Bueno, ahí vamos a tener que ya hemos tenido, ¿no es cierto? Nosotros nos estábamos preparando desde la semana pasada por este posible levantamiento de la cuarentena y lo estamos viendo. Y tal como ha sucedido en Santiago, por ejemplo, los malls no están trabajando, aun cuando nosotros como gobierno no tenemos ninguna prerrogativa para prohibirles funcionar. Creo que y ya lo está conversando la Seremi de Economía con ellos, para pedirles que ellos en forma voluntaria vean cómo restringir para evitar justamente la aglomeración de personas, la gran cantidad. En los locales pequeños o el caso que tengan doble salida, que pueda entrar y por otro lado, bueno, habrá que estudiar un flujo de personas, ¿no es cierto?, una densidad que pueden estar adentro y los otros que salgan. En el caso del mall es bastante más complejo porque ustedes saben que las tiendas anclas tienen una sola entrada, por lo tanto esa es la entrada y salida, así que ahí lo estamos estudiando. Pero todas esas medidas las vamos a ir anunciando a medida que se vayan dando los días y ver cómo lo vamos a hacer trabajar, porque aquí también necesitamos de la colaboración de todas las personas. Señor Intendente, sí, sobre ese mismo punto hay mucha gente que estaba preguntando esta mañana si podían volver a abrir sus negocios, especialmente gente que se dedica al comercio minorista, las pymes principalmente, también el Día de la Madre. También al respecto se ha hablado con el alcalde por protocolo de cementerio para este domingo. Y está la posibilidad que venga el ministro Mañalich el viernes a entregar los primeros carnets a Punta Arenas. Él dijo que el viernes se iba a entregar, que iba a ir a una zona para premiarla por su gran comportamiento. Hoy día destacó a Punta Arenas y Arica. Bueno, yo escuché al ministro que se refirió a que iban a ir a una zona fuera del área metropolitana a entregar este carnet
de la persona, pero no tengo ningún antecedente de que ese lugar sea Punta Arenas o sea Magallanes. Y referente al tema del cementerio, es un tema que también lo estamos estudiando, porque recuérdense que aun cuando se levante la cuarentena, la prohibición de juntarse más de 50 personas sigue estando. Por lo tanto, hay que ver cómo se va a regular el ingreso al cementerio, cuántas personas pueden entrar, cómo vamos a hacer la fila de los que están esperando. Así que ahí va a haber que, una vez decidir eso, conversar con, en este caso, la municipalidad, que es quien maneja el cementerio municipal, pero recuérdense que también que tenemos 2 cementerios privados, que son los parques, ¿no es cierto?, el Cruz de Froward y el Punta Arenas. Bueno, yo creo que las pymes pequeñas, tal como les manifestaba antes, van a poder ir abriendo. Yo creo que las pymes que tienen, que dan acceso a la calle, tomando los resguardos sanitarios que corresponden, y de no dejar ingresar una gran cantidad de público, si ellos adentro toman las medidas, van a poder seguir funcionando, porque entendemos que toda esa gente tiene que empezar a trabajar y a generar. Ya llevan 5 semanas encerrados sin poder generar, y eso está causando serios problemas también en todo este tipo de empresas. Intendente, tengo 2 consultas. La primera tiene relación con el anuncio que hizo, o sea, con lo que habló hoy el ministro, pero sin embargo no dio a conocer la cifra que estábamos esperando con respecto al fallecido que se anunció durante la jornada de ayer, acá en Punta Arenas. Y la segunda es, usted habló sobre 2 querellas más que se presentaron. ¿Podría cuantificar cuántas son ya las querellas en total? Hasta ayer habían 4 presentadas más una quinta que se iba a presentar. ¿Estas 2? ¿Una es la que se presentó o tenemos 6 cifras ya? No, con estas 2 hacemos 5 querellas. Lo que pasa es que ayer se iban a presentar la cuarta, que al final no se presentó, la estamos presentando hoy día, por eso son 5. Y referente a la persona fallecida, me gustaría que eso se lo consultes a Salud, dado que es un tema que ellos manejan. Intendente, buenas tardes. Ya nuevamente le repito la misma pregunta que le hice ayer. A su parecer, esta medida, según el comportamiento de la ciudadanía y como se ha visto también la evolución de los casos, es como la más correcta. Pero sin embargo, los gremios de la salud ayer alertaron un tema que corresponde a un posible colapso que pueda vivir el hospital, teniendo en consideración también que ahora vamos a comenzar con los virus estacionarios. Quería saber, en base a eso, su opinión como intendente de la región de Magallanes, si está de acuerdo o no con la medida que se adoptó desde Santiago. Bueno, tenemos claro de que ahora se nos viene la temporada invernal, ¿no es cierto? Y por lo tanto todos los virus propios o las enfermedades propias de esta estación del año se van a venir y se van a ir acrecentando, más con el tema del coronavirus, que lo va a hacer bastante más compleja esta situación. Pero yo creo que también hay que sopesar otras cosas, y no solamente el virus. Hay mucha gente que ya está empezando a pasarlo muy mal con 5 semanas encerrada, una desde el ámbito económico y otra desde el ámbito de la salud mental. Esas personas también hay que tomarlas en consideración, ¿no es cierto?, para que puedan empezar a hacer su vida relativamente normal dentro de esta pandemia. Pero yo creo que ahí, contestando a su pregunta, hay que volver a apelar al compromiso y a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que empezar a cuidarnos para justamente no colapsar el sistema de salud, que obviamente que si empezamos a salir todos a la calle, si empezamos a hacer reuniones, fiestas como la que hubo hace un par de días en Santiago, ¿no es cierto?, en la comuna de Maipú, esos son actos de irresponsabilidad. Nosotros, y aquí vuelvo a apelar al sentido de los magallánicos, nosotros los magallánicos siempre nos hemos caracterizado por tener conductas que son ejemplares y bien hechas. Y últimamente en este tema de la pandemia creo que hemos estado muy al debe. Entonces creo que ahora es el momento en que, sobre todo la ciudadanía de Punta Arenas, tiene que ser responsable y demostrar de que sí podemos nosotros manejar esta situación y salir adelante. Las localidades de Puerto Natales, por ejemplo, no han tenido cuarentena y hace ya bastante tiempo que no han tenido ningún contagiado nuevo, porque ellos se han cuidado, la gente se está cuidando. Lo mismo que pasa en Porvenir, la gente de Puerto Williams, si bien vino una persona de afuera, un foráneo, que los infectó y ahí se produjo todo el virus, pero después de eso tuvieron un pic, llegaron a los 18 casos y eso se estabilizó, y ellos como comunidad se han cuidado. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros acá en Punta Arenas también, como comunidad, cuidarnos. Intendente, sobre el tema del retorno,
o los viajes, ¿verdad?, interprovincial, ya sean buses, los viajes marítimos, que también me imagino que se van a retomar desde el día viernes. ¿Qué va a significar esto en torno al retorno en sí, para que la gente igual sepa? Porque se dice que va a haber un estricto control como cordón sanitario para quienes estamos en Punta Arenas. O sea, antes de viajar a otra ciudad, nosotros también vamos a tener que pasar por el control, digamos, sanitario, para que nos explique también si los buses sí, la embarcación, en este caso, puede también retomar sus viajes a partir del viernes. Obviamente que todas las personas que salgan o ingresen a la ciudad de Punta Arenas van a tener que atravesar este cordón sanitario y van a tener que someterse a este estricto control del personal de salud. Esto es lo mismo que lo que pasa en otras zonas del país. Aquí no significa que una vez que nos levanten la cuarentena podamos decidir voy a ir a pasear a Puerto Natales, voy a ir a visitar a un amigo a Porvenir. No, es solamente la gente que tenga que ir a hacer algo que sea necesario, indispensable, un trabajo, va a poder desplazarse de un lado al otro, si no los cordones sanitarios no lo van a dejar pasar. Es lo mismo que pasa en el aeropuerto con la gente que viene en el avión, o sea, el que no puede justificar a qué viene a Magallanes, esa persona es de vuelta a Santiago. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y por eso que, vuelvo a repetir, aquí pasa por la responsabilidad de cada uno de nosotros para no tener que también someter a una gran presión a la gente que está controlando en estos controles sanitarios. Ustedes lo vieron el fin de semana lo que pasó en la zona central. Así que muchas gracias. Ahí, ya. Hola, muy buenas tardes, un gusto saludarlos nuevamente. Bueno, como ustedes saben, hoy el Ministro de Salud informó la decisión de levantar la cuarentena que rige a Punta Arenas de hace 5 semanas. Como ya hemos señalado anteriormente, esta medida sanitaria es la acción de salud pública más extrema que se utiliza para enfrentar una pandemia como esta. Su aplicación obedece a la finalidad de disminuir la velocidad de propagación del COVID-19 en determinada comunidad que tenga una alta concentración de casos positivos, tal como fue en nuestra comuna principalmente. Junto al número de casos también se consideró la velocidad de la propagación que tuvimos, los casos por kilómetro cuadrado, la concentración por territorio en los kilómetros cuadrados, el perfil de la población, cuando yo les hablo de población vulnerable, hablamos de número de adultos mayores y además el número de población crónica que tenemos, sobre todo en los diferentes CEFAM. Y además de determinantes sociales, donde van muchas cosas desde la casa propia hasta la electricidad, el gas y la situación de empleo. Bueno, esta extensa cuarentena ya nos estaba planteando nuevos desafíos que no podemos dejar de lado, como la urgencia de concluir con el proceso de vacunación. Esta vacunación contra la influenza en los preescolares y escolares antes del inicio del invierno. Ustedes ven que ya hay mucha preocupación, no solamente de todo el sector, sino de que también de nosotros. Hablamos de 12.000 estudiantes para los cuales se encuentra la vacuna asegurada. Eso quiero dejarlo muy en claro. Nosotros tenemos las vacunas para esto. Asimismo, el cuidado que tenemos que tener con la salud mental de la población. Como saben, tenemos mucha cantidad de adultos mayores. Y esa cantidad de adultos mayores, muchos han tenido que estar solos, sin mayores cuidados, más que les lleven algo de comida encerrado en sus casas. Además, una medida tan prolongada surgen aspectos negativos como los estados anímicos, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, que se produce una ansiedad marcada. Y acá, además, es la importancia de transformar rutinas sedentarias para el cuidado físico y mental del grupo familiar. Si hoy nos enfrentamos a esta decisión de levantamiento de cuarentena, no podemos desconocer e ignorar, ojalá, lo aprendido. Debemos estar comprometidos con una nueva forma de vivir y actuar. Queremos dejar en claro a la comunidad magallánica que esto no implica un relajamiento total de las medidas, que no van a quedar sin efecto las otras medidas sanitarias que buscan proteger la expansión del virus a más sectores. Por lo mismo, se mantienen las fiscalizaciones diarias que verifican que los casos positivos de COVID-19 y los contactos estrechos cumplan con su cuarentena. Como lo hemos indicado varias veces, ustedes saben que esto también se ha transgredido en varias ocasiones, para lo cual ya están listos los sumarios. A su vez, siguen funcionando los controles de aduanas y cordones sanitarios vigentes, como lo anunció también el ministro en la mañana. Nosotros tenemos 14 puntos en la región
y esto además hasta el minuto no se ha anunciado diferente, el toque de queda nacional sigue rigiendo desde las 22 horas. Hoy estamos frente al desafío de empezar a vivir en los próximos días sin cuarentena. Queremos agradecer y aplaudir a la comunidad las que cumplieron con esta medida con responsabilidad, cuidándose a sí mismo, a su familia y por ende a toda la comunidad. Y con ello han aportado a la disminución sostenida de casos de este último tiempo. El llamado al autocuidado se mantiene, ante todo para evitar las aglomeraciones y practicar siempre el distanciamiento social, siempre utilizar mascarilla y cumplir con el lavado permanente de manos. Lo repetimos incansablemente, salir solamente cuando es necesario, mantener a los adultos mayores en sus casas, recordar que esta es una medida. Las personas mayores de 80 años y más están sujetos a una cuarentena obligatoria en sus hogares. Respetar la prohibición de visitar hogares de adulto mayor y hogares de niños. Paralelamente, evitar también que los niños y niñas visiten espacios concurridos. Cuando se levantan las cuarentenas, ustedes lo han visto incluso a nivel mundial, no sé si vieron las imágenes de España, salieron a las calles sin ponerse mascarilla con niños chicos en parque. Entonces eso vamos a tener que ser nosotros mismos muy estrictos en eso. De esta forma debemos seguir protegiéndonos y enfatizar desde ahora y en forma permanente las medidas de autocuidado que se han entregado desde el inicio de esta pandemia y que constituyen la principal herramienta para enfrentar esta enfermedad. En cuanto al reporte de hoy se informa, de acuerdo al sistema del Ministerio del Epivigila, 9 casos nuevos de coronavirus, todos los casos nuevamente de Punta Arenas. 8 corresponden a pacientes con sintomatología y 1 asintomático. De esta forma, a la fecha, Magallanes hoy tiene 818 casos, 781 de Punta Arenas, 19 de Puerto Williams, 8 de Porvenir, 8 de Puerto Natales, 1 de Primavera y bueno, ustedes saben que se nos agregó ayer 1 de San Gregorio y esperemos que no sean más. Esto con corte a las 21 horas del día de ayer. La tasa acumulada, por lo tanto, en Magallanes es de 459 por 100.000 habitantes. La letalidad, gracias a Dios, se mantiene en un rango de 1,5 y la gravedad en 1,7, que son los pacientes conectados a ventilación mecánica. Por lo tanto, la proyección se estabiliza en un promedio de 12 casos nuevos de coronavirus diarios. Los últimos pic, para que tengamos claro, de casos diarios fueron el 23 de abril, donde se presentaron 26 casos, el 3 de mayo con 20 casos, repitiéndose los últimos 3 pic cada 10 días. Al inicio, en las primeras 4 semanas que tuvimos en cuarentena, nuestros pic fueron cada 4 días, para que vean más o menos cómo uno va tomando las determinaciones. En cuanto a los exámenes, nosotros seguimos testeando diariamente con un promedio alrededor de 90 exámenes diarios. Tenemos a la fecha 4.298 PCR, lo que nos da una positividad con relación a los exámenes de 19,3. En cuanto a los hospitalizados, hoy tenemos 44 pacientes internados en el hospital clínico, 26 se encuentran en aislamiento y 18 están en la unidad de paciente crítico. Sin embargo, hoy día tenemos 14 en ventilación mecánica, lo que realmente es una buena noticia. En cuanto a la cuarentena, en domicilio de casos positivos, ayer se realizaron 151 fiscalizaciones. Y ahí vemos que hay gente que todavía no entiende la importancia. O sea, se ha encontrado gente hasta en supermercados con COVID positivo. Y eso nos da que ayer tuvimos 7 sumarios en Magallanes, en el día de ayer. ¿Ya? Entonces, reiterar las medidas que ya ustedes nos ayudan, nosotros reiteramos diariamente, de que, por favor, sobre todo los que son COVID, los que son contacto estrecho, cumplan con el aislamiento. Yo creo que uno puede ser majadero, pero ya no sabemos de qué otra forma mantenerlo. Dígame. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Marcelo. 3 consultas. La primera, saber qué fue lo que sucedió con la información de la persona que falleció, que no apareció en el reporte regional. Ya sospecho que hay un problema con Epivigila. Lo segundo es, en base a los exámenes, usted me dice que en promedio se están realizando 90 exámenes diarios, pero esto sosteniendo que tenemos 2 laboratorios acá en la región. Entonces quería saber el promedio de cada uno, si es posible, o el ritmo que tienen de creación de exámenes. Y lo tercero es saber respecto a estos sumarios sanitarios, si ya hay alguna resolución de alguno de los primeros que se realizó para saber también el resultado de aquello.
Ya, la primera pregunta con relación a la paciente que no aparece, no, esta vez no es problema de Pivigila, no puedo, sino que, ¿qué pasa? Esta es una paciente que llegó grave a urgencia, ya, por lo tanto, en este minuto se está determinando realmente la causa de muerte. Ustedes ven que hoy día ya se está hablando de personas que siendo COVID positivo no fue el COVID el que provocó la muerte, sino que fue la enfermedad grave que tenían, no puedo decir de base, sino que a veces son accidentes incluso vasculares, otro tipo de cosas que no son operables de la urgencia. Así que eso es lo que se está estudiando. Eso está informado, nosotros lo informamos, pero en este minuto se está realizando el estudio. La segunda era en relación a los exámenes. A ver, nosotros hablamos de 90 promedio porque todavía hay un delta que se está enviando al ISP, sobre todo por laboratorios privados, que en el caso de Clínica Magallanes incluso, que lo envían al ISP. Y siempre hay una colita de exámenes que quedan pendientes. Entre el hospital y el CADI se está haciendo alrededor del 80% ya de los exámenes acá. La capacidad del hospital regional ya está llegando alrededor de los 60 exámenes diarios y la capacidad del CADI, ustedes saben que es de 50 para arriba. Por lo tanto, si uno ve en promedio, tenemos una capacidad en este minuto instalada, cuando todavía faltan por llegar algunos accesorios, algunos equipos, para automatizar de hecho la parte del hospital clínico, vamos a tener una capacidad sobre los 100 exámenes diarios. Eso considerando que ahora, por ejemplo, el hospital todavía está haciendo un proceso manual, pero igual han aumentado su capacidad. Y el CADI se mantiene, pero tengo entendido que le llega también otro soporte con el que van a poder aumentar. Y corresponde a los sumarios, si ya hay alguna información. Sí, hay sumarios que falta ponerle la firma, tengo que ponerle la firma nomás yo. La verdad, las multas, yo no les puedo decir cuánto porque son secretos sumarios, pero parten en la medianía de lo alto, ¿ya? Sobre todo a los COVID positivos que han sido encontrados fuera de su casa. Seremi, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Hola, José. Muy buenas tardes. Sobre el tema de las cirugías que se iban a reprogramar y que fueron anunciadas también hace unos días, quería ver si usted tiene antecedentes. No tengo mayor antecedente, ¿Se están realizando? Sino que la dirección de servicio, pero conversando con el director de servicio, se está haciendo toda una planificación ya para hacer un protocolo de vuelta a la cirugía, que sobre todo duren solamente con un día de hospitalización, ya para no exponerlos a otro tipo, digamos, a enfrentarse al COVID. Sobre el tema de los exámenes a los contactos estrechos o los asintomáticos, ¿ya han comenzado con este proceso? Quería hacerle esa consulta. Hemos tenido como 2 situaciones en que se ha tenido que hacer, ¿ya? Y en este minuto, además, se está estudiando otra situación que tendríamos que hacerlo. De hecho, el caso de San Gregorio, si encontramos que hay más contactos, nos correspondería hacerlo. Pero se está haciendo el estudio de contacto. Y una última pregunta, porque mucha gente pregunta o lo ha denunciado a través de redes sociales, que será fallecidos familiares, que se le ha dicho que tenían el COVID-19 y que nunca están en los reportes oficiales. Esos exámenes, ¿cuánto se demora en llegar cuando una persona ha fallecido y se le ha dicho, según la familia, familia, sí, que tiene el COVID-19? Me llama la Por lo menos atención. yo conozco 3 casos. Hay varios que fallecen y se les ha tomado el PCR, y el PCR a veces llega después de fallecido. Eso es real. Hay gente que ha fallecido al llegar a urgencia, no ha alcanzado a estar un día y se le ha tomado el PCR. El PCR no es instantáneo, ustedes saben que se demora más o menos unas 8 o 12 horas. ¿Ya? Y puede que haya pasado eso, pero que nunca le hayan dicho, si no lo han llamado, tiene que haber sido negativo. Porque han habido varios fallecimientos estos días que han sido PCR negativos. Entonces me llama la atención, ¿podríamos tú darme más información y lo investigamos? Seremi, Hola. Aprovechar de preguntarles cuántos son los sumarios que van en total durante todo este periodo de cuarentena y también si nos puede hacer un pequeño análisis respecto a cómo han ido fluctuando, porque bien decía que hay cada 4 días pic, cómo han ido fluctuando finalmente la tasa de contagios. A ver, en cuanto a los sumarios, eran 33 más 7, van 40 sumarios ya en la región, ya porque esto ha sido por venir, Natales, ya en general en la región, pero obvio Punta Arenas tiene la mayor cantidad.
¿ya? Y eso están todos además en la Fiscalía y nosotros los estamos resolviendo con los plazos, porque una vez que tienen el sumario, la gente tiene que presentar sus descargos y de ahí nosotros vemos la resolución, se vuelve a mandar y ver si ellos de alguna forma hacen, se me olvidó el procedimiento, pero pueden apelar. Pueden apelar de nuevo y recién sale la resolución. Eso es largo. Y se me olvidó, Loreto, la tercera. La otra pregunta era respecto a si nos puede hacer un pequeño análisis de cómo han ido subiendo, bajando las diferentes tasas de contagio diarias. Mira, ustedes saben que en las primeras semanas nosotros empezamos muy lentamente y de repente hubo 4 picos diarios, 4 picos que fueron muy marcados, ¿ya? De 42, 46 casos incluso, y eso uno ve que las medidas o no estaban entendiéndose, no estaban funcionando, pueden haber muchos análisis. Segundo, de que se empezó a testear más, ¿ya? ¿Por qué? Porque empezaron la cantidad de exámenes a llegar a los centros, que fueron distanciando la cantidad de tiempo en que se demoraban en entregarnos los resultados. Ustedes, disculpen, ustedes vieron que al principio se demoraban 3, 4 días nosotros en tener los resultados. Entonces hay varios motivos, pero la realidad es que la cantidad de casos que tenemos, los 818 casos, eso es real, ocurrieron. Ahora, ¿qué hay que estudiar? Analizar con todas las planillas, ver el día de notificación, ¿ya? Y cuánto tiempo se demoró en llegar el resultado, pero estos 43, 45 casos fueron diarios. Realmente fueron el día que se tomaron, ¿ya? Eran casos realmente positivos. Entonces, esto cuando ya pasa a ser comunitario, fue cuando presentamos los PIC más altos en Punta Arenas, fue cuando ya la comunidad nuestra empezó a tener la mayor cantidad de casos, porque logramos, dentro de estos PIC, puede haberse sumado los 9 casos al principio de Porvenir, de William, pero eso no necesariamente, ustedes ven cómo se controló, pero en Punta Arenas uno podría hacer análisis por qué tuvimos estos PIC y no lo pudimos controlar. La comunidad, nosotros no fuimos capaces de hacer entender bien las medidas. Hay varios puntos que tendríamos que analizar y bueno, eso lo dirá la historia, pero es más o menos eso y gracias a ahora empezó a disminuir un poco la cantidad de casos y no porque hayamos disminuido del testeo, fue al contrario, aumentamos el testeo y empezaron a disminuir los casos. Puede que por cansancio hayamos logrado llegar a más comunidad que esté entendiendo la medida. Por último, ahora que ya se levantó la cuarentena, nuevamente lo vuelvo a consultar ahora a usted, ¿qué tipo de servicios sí van a poder operar y cuáles no? No sé si van a tener algún tipo de fiscalización por parte de... Las fiscalizaciones no paran. Nosotros fiscalizamos, primero que nada, las condiciones de los trabajadores, el uso de elementos de protección personal y las condiciones sanitarias en cuanto a baños, comedores y todo eso. Eso no para, ¿ya? Y en cuanto a que tengan que abrir o no abrir algunos locales, todos tienen que cumplir con los protocolos sanitarios, todos. La cantidad de gente que va a poder entrar, cómo va a entrar, los elementos de protección que tienen que tener, el alcohol gel, en eso súper estricto. Y ahí la comunidad tiene que ser más estricta todavía en exigirlo. Y ustedes saben que seguimos en lo mismo, no pueden abrir ni restaurantes, ni cines, eso todavía está vedado para todo el país. Y el resto se va a ir viendo. Ya, en cuanto tengan listos los protocolos, ya mucha gente nos ha enviado, pero faltan todavía empresas que nos manden para ver, me refiero a negocios, para ver si autorizaremos para abrir. Ricardo. Quería consultarle, la verdad es que quiero volver a reiterar la pregunta que ya le hicieron, pero la verdad es que siento que no quedó clara. A ver, ¿cuál? Con respecto a la persona fallecida. El ministro hoy día en la mañana dijo en su discurso que los pacientes que mueren por otras causas, pero que son COVID positivos, son contabilizados también en la cifra de fallecidos. Sí. La consulta es la siguiente. ¿Esta persona que falleció era positivo a COVID? Sí, era positivo a COVID. ¿Por qué no se contabiliza? Es que, a ver, desde el otro día yo le... ¿Se supone que la enfermedad de base que genera el fallecimiento del COVID? No necesariamente, es que esta es muy especial. Esta enfermedad yo no te puedo hablar más porque es alterar la confidencialidad, pero este paciente tenía una enfermedad muy especial, muy complicada, que
es lo más probable que eso le haya provocado el fallecimiento, no como las otras que tenían patologías agregadas. Por ejemplo, te pongo de ejemplo un cáncer, que es una persona inmunodeprimida. Esa persona inmunodeprimida, el COVID, obvio que la va a afectar, obvio que la puede matar, ¿ya? Pero no en este caso. Este caso es muy especial y es el primero que se presenta. Es por eso que está en estudio y en algún minuto puede salir, ¿cómo no? ¿Ya? Es por eso. Y la otra consulta era con respecto, ¿está al tanto de ¿Unimar? el contagio de Unimar? Sí, me acabo de enterar por Rodrigo, obvio. Me dijeron que fue por un COVID positivo que se habrían enterado, porque acuérdense que todo el día se notifican casos y que habrían cerrado por protocolo, así que ahora ligeritos vamos a ir a ver con la fiscalizadora a ver qué pasó y en qué situación quedan, porque acuérdense que ellos tienen su protocolo interno solicitado por los mismos trabajadores, como ustedes lo vivimos hace poco tiempo. Ellos tienen su protocolo interno, ellos cierran en un minuto, ven los contactos, hacen todo el estudio del contacto, sanitizan, tienen todo un protocolo bien y que está aprobado, y una vez que ellos encuentren con acuerdo a sus trabajadores que está todo bien, vuelven a abrir. Pero eso ellos lo mantienen en forma interna. Seremi, la última consulta por mi parte. Quería saber si se genera algún grado de preocupación estos 3 días continuos que hemos tenido de casos positivos asintomáticos y saber finalmente, respecto a estos mismos casos asintomáticos, que ya se presentan 4 en la región, si mal no me equivoco, es saber si hay algún foco en particular que se está presentando en algún lado o ha ido siendo aleatorio en base a los lugares donde se han testeado. No, a ver, la verdad es que los casos que se han presentado son súper dispersos, ya no están enfocados, no tienen foco en ninguna parte especial, ya, y son hallazgos que se han encontrado con contactos estrechos, ya, no es que una persona que sin síntomas haya ido de mutuo propio a tomarse el examen, ha sido contacto de un positivo ya estrecho, pero sin síntomas, pero ha sido totalmente al azar. Ya hasta el minuto no tenemos más evidencia de los casos asintomáticos. Y ahora sí, la última, saber si nos puede actualizar la cantidad de pacientes recuperados acá en la región, pensando en que ya a partir del día viernes se empieza a hacer entrega del carnet COVID según el ministro. 587 pacientes recuperados antes de ayer. Ayer teníamos 592. 592 es la última cifra de pacientes recuperados. Nos quedan más o menos 100 y tantos activos. Seremi, una pregunta que igual se hace mucho la gente. Hoy toda la gente pregunta si solamente el COVID-19 es la única enfermedad que hay en Magallanes. ¿Tienen antecedentes si hay casos de gente con pulmonía o con otro tipo de enfermedades respiratorias? Es bueno aclararlo porque la gente se pregunta igual eso. A ver, sí me imagino, pero ustedes saben que en este minuto empiezan a aparecer las otras enfermedades respiratorias, pero eso no significa que todavía tengamos gente hospitalizada. Y eso es lo que esperamos, no tenerla. La gente que está hospitalizada, que no es COVID, está por otro tipo de patologías. Casi siempre son personas con cáncer complicado o personas que necesitan una cirugía urgente. Ya, pero hasta el minuto yo creo que ya el lunes vamos a tener el reporte de cómo van los centros centinelas que nos responden en cuanto a patología respiratoria. Ya, listo chicos, gracias. Muy buenas tardes. Como lo ha indicado la autoridad sanitaria, a partir del día jueves a las 22 horas, como dice la resolución, se levantará la condición de cuarentena que afecta a la ciudad de Punta Arenas. Llevamos 5 semanas consecutivas con esta medida, condición que sin duda ha afectado el normal funcionamiento de la ciudad y que ha requerido un gran esfuerzo y disciplina de cada uno de ustedes. Haberse decretado el levantamiento de esta medida no significa volver al normal funcionamiento. Si bien no se van a necesitar permisos temporales para desplazarse y realizar trámites, debemos extremar las medidas de seguridad
utilizando permanentemente los elementos de protección personal, mantener una distancia prudente, debido a que aumentará considerablemente la circulación de personas en la vía pública y por consiguiente va a haber una mayor posibilidad de contactos y de contagio. Recordar además que siguen vigentes todas las medidas dispuestas por las resoluciones sanitarias que se han publicado desde el inicio del estado de excepción constitucional. Algunas de ellas: mantener el cordón sanitario que cierra Punta Arenas, no concurrir a sus segundas viviendas, se mantiene el toque de queda, el cierre de las fronteras, todas las aduanas y barreras sanitarias que tenemos a lo largo de la región, entre otras. En el día de hoy, comunicar también que hemos realizado una reunión con todos los señores gobernadores, policía de investigaciones y carabineros, para hacer un balance de estos 49 días de funcionamiento de las medidas sanitarias. En ella recibimos todos los aportes y recomendaciones de los gobernadores, medidas que vamos a empezar a implementar de aquí en adelante. Así que fue una muy buena reunión, agradecerle la cooperación y la buena predisposición que han tenido los gobernadores, y vamos a analizar las propuestas para ver si las podemos implementar. Finalmente quiero reiterar un llamado a la ciudadanía a cuidarnos entre todos. Este virus no se ha ido, sigue presente en la región y lo debemos vencer y combatir entre todos. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. General, sí, quería consultarle con respecto la cuarentena que se levantó, vamos a comenzar a regir a partir de mañana a las 22 horas. ¿Por cuánto tiempo se levanta? ¿Hay alguna información con relación a eso? Y lo otro es consultarle, por supuesto, si podría detallar para que la gente entienda también en qué consiste que continúe el toque de queda, por favor. Bueno, la cuarentena, como lo dice la resolución que la dictó, se levanta el día jueves a las 22 horas. Pero también ese día jueves a las 22 horas empieza a regir la medida que está permanente, que es el toque de queda. Por lo tanto, virtualmente, el día viernes a las 5 de la mañana nos levantamos sin cuarentena. ¿Cuándo va a durar esta medida? Va a depender de la responsabilidad de la ciudad de Punta Arenas, digamos, y de la región. En la medida que aumenten los contagios, podemos volver, como ha pasado en otras comunas de Santiago, en que ha vuelto la medida de cuarentena. Así que yo espero y quiero creer que no vamos a volver a esta cuarentena, porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Así que, ¿cuánto va a durar? Lo que dure la responsabilidad y el nivel de contagio, no lo sé. Es que lo dijo el ministro, que esto es una medida que se va analizando todos los días en los comités que se hacen a nivel nacional, en los comités de expertos también. Por lo tanto, todos los días, en la medida que van dándose las cifras, vamos a estar expuestos, vamos a ir pasando un examen. Yo creo que el examen aquí es diario. La cantidad de contagios y el comportamiento va a indicar lo que dure la medida de cuarentena. En cuanto al toque de queda, es una medida que partió cuando iniciamos el estado de excepción constitucional, como otras, y esta no ha tenido variación. El toque de queda se mantiene todos los días de las 10 a las 5 de la mañana. General, aprovechar de consultarle respecto a cuántos son en total la cantidad de permisos que se solicitaron durante estas 5 semanas de cuarentena para Punta Arenas, y cuál es su análisis respecto a este comportamiento. Bueno, el número exacto son sobre los 400.000 permisos, o sea, duplica casi 4 veces la población de Punta Arenas. Lo dijimos en todos los puntos de prensa, creemos que para nosotros es un número excesivo. También entendemos las complicaciones, o sea, hay que ponerse en los dos casos. Yo también me pongo en el caso de los ciudadanos de Punta Arenas, que están 5 semanas con cuarentena, cuesta, hay que hacer trámites, pero la verdad que si usted me pregunta como balance, creo que podemos haber sido un poquito más disciplinados y haber restringido un poco más la salida. Así que de volver a esta condición esperemos que tengamos menos salida, porque la verdad que el contacto social es la forma que se transmite el virus y eso lo sabemos todos, y mientras menos contacto, menos contagio.
General, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. José Marihueco, Radio Antártica. Quería hacerle la siguiente consulta. Este cordón sanitario extremo va a significar igual que ustedes refuercen el número de personal en las calles y también preguntarle sobre estas medidas sanitarias de mantener, por ejemplo, las prohibiciones para restaurar, pub, iglesias, ya sea católicas o evangélicas, también se van a mantener con el levantamiento de la cuarentena. No se va a poder, por ejemplo, abrir estos locales nocturnos tampoco. No, los controles, de reforzar los controles, como dice usted, la verdad que se van a reforzar los controles que están en el cordón sanitario. El cordón sanitario, para que se entienda, son lo que está rodeando los accesos de Punta Arenas. El cordón sanitario tiene un punto que es en Conaiken, y el resto es la barrera que está puesta en la aduana, en el aeropuerto y en los puertos. Esos son los controles que forman el cordón sanitario. Por lo tanto, ahí tendremos la gente, creo que tenemos la gente suficiente, no es necesario reforzar, se ha hecho un buen trabajo, permite controlar los accesos a la ciudad de Punta Arenas, así que lo mantendríamos. Y respecto a los locales con más... Lo que rige en la medida sanitaria, que antes que partiera la cuarentena, que no pueden entrar más allá, no pueden haber más reuniones de más de 50 personas, y cada uno de los locales va a tener que extender el protocolo que se han sacado, y una serie de protocolos de mantener la distancia. En los locales no pueden entrar cierta cantidad de personas, hay que echar alcohol gel en la entrada, mantener las mascarillas, así que los locales que van a abrir, que no son los restaurantes, porque los restaurantes están con una medida que no se ha levantado, esos locales, el resto de los locales podrán abrir manteniendo el protocolo correspondiente que están escritos y la gente de los comercios ya lo tiene. Justamente a eso iba la pregunta, a lo mejor usted no me entendió, pero la idea era preguntarle quién va a estar a cargo ahora de la fiscalización de la distancia social, porque hemos visto en cuarentena a los militares pidiéndole obviamente los permisos a la gente, pero ustedes ahora van a estar justamente en los cordones. ¿Quién va a estar fiscalizando entonces la distancia social o va a ser solamente un llamado a la responsabilidad ciudadana? Sí, bueno, nosotros vamos a mantener nuestras fuerzas militares, como lo hicimos en un principio de la cuarentena, para ver los accesos a lo que son los bancos y estas oficinas públicas que van a seguir controlando el acceso para mantener el distanciamiento, eso lo hacemos. Pero no podemos estar en todos los lugares, vamos a estar en los lugares de mayor concentración, manteniendo la distancia de la gente que está esperando entrar. Y el resto del movimiento y la circulación en la ciudad, la verdad que va a ser libre, porque no hay permiso, y hacer un llamado. Yo creo que somos nosotros, no podemos tener a la policía a un control para poder cumplir con la norma. Tenemos que ya aprender a vivir con ello, y esta pandemia, como lo ha dicho mucha gente, llegó para quedarse, y vamos a tener que acostumbrarnos a estar separados y mantener una distancia prudente en todo nuestro desplazamiento. Bueno, muchas gracias.